Hice lo peor que se puede hacer en un PC gaming. Estamos hablando de procesador tope de gama con un TDP altísimo, con una tarjeta gráfica grande, todo metido en un case pequeñito con una placa base sencilla y con una fuente de alimentación de tan solo 550 vatios. Pregúntale a cualquiera y te dirá, eso no se puede hacer, esos componentes no van así, ese procesador consume mucho, ese procesador requiere de mucha ventilación. Estás equivocado y no sabes nada de la vida. Yo mismo no recomendaría hacer este ensamble a menos que tu caso sea igual al mío. Es una locura, así que lo hice y me sirvió. Pero ahora te voy a explicar por qué hice eso, por qué me sirvió, cuándo lo hice, cómo lo hice y lo que estoy haciendo ahorita para remediar mi conducta hostil que tuve hacia ese pobre procesador que estaba sufriendo, estaba preso, estaba estrangulado. Lo saqué de la cárcel y lo monté en un hábitat más acorde con su especie. Te cuento la historia de mi nuevo ensamble, que en realidad no es nuevo, sino que es la migración de mi propio PC a una nueva etapa de grandeza, nunca mejor dicho. Es la paradoja de Teseo, ya ustedes me dirán si es siempre el mismo o si ya no lo es. A fin de cuentas fue un cambio de gabinete, disipador y placa madre. Para quienes preguntaban si el Windows OEM se desactiva al cambiar de hardware, la respuesta es un rotundo y contundente sí. Se desactivó, perdió la licencia. Es el mismo SSD que mudé de un sitio al otro a lo bestia con todo instalado. No reinstalé. Al parecer Windows considera ahora Gigabyte como el fabricante total de la computadora, aunque solo sea la placa madre. La placa madre es la pieza que manda. Mi Windows dejó de estar activado y por suerte pude comprar otra llave OEM en el sitio web de mi patrocinante de confianza, Copcase. Copcase es un sitio donde puedes comprar llaves para activar Windows 10 Pro y Windows 11 Pro. Ya sabemos que las llaves quedan atadas a ser usadas con la misma placa madre, lo acabo de comprobar. Los enlaces están en la descripción o en el comentario fijado y el código para un 25% de descuento es ACA. La clave que adquirí la copié y la pegué en la ventana azul de la configuración de activación y ya puedo personalizar mi sistema operativo. Ya está legal como siempre. Quien me diga que no, que yo conozco otra manera, que MS Pico, que SMD, que no sé cuál más. No soy tan huevón, yo no voy a estar ejecutando código desconocido en mi PC. Hay mucha información allí que para mí es importante. Además son más de $1000 en hardware que hay allí invertidos y yo no veo motivo alguno como para negarle 20 a una licencia. Así que compré la llave en Copcase, código ACA, enlace en la descripción o en el comentario fijado y la historia es así. Corría el año 2017. Yo estaba siendo de ermitaño en un pueblo perdido de Europa, un pueblo en el culo del mundo, un pueblo desolado, no había nada que hacer, no se conseguía nada, lo único que llegaba allí era Gandalf y la fibra óptica. Sí, 2017, pueblo perdido, fibra óptica. Entonces me armé mi PC con piezas de Amazon. Así, también llegaba Amazon. Había una ferretería y convertí las maderas de una cama vieja en un setup. Este era el case, un Corsair Air 240, un cubo micro ATX. Me mudé 7 veces en 5 años. Por donde yo pasaba siempre dejaba algo. Se quedaba alguna pieza, como este monitor ultra ancho, o este mismo gabinete, o estos trípodes y parales con croma, o esta lona que colgué en el interior de la habitación de una casa compartida haciendo de techo para que no se me cayera la humedad encima. Luego no me sirvió más el cubo. Para meter el PC en la mochila roja tuve que cambiar el Corsair aquel por un Aerocool mucho más sencillo, más angosto, y ya podía transportarlo. Todo en su conjunto pesaba 8 kilos. Años después, por motivos de espacio, tuve que volver a reducirlo todo y ese fue mi primer video del canal. Me monté el Mini ITX. Ahora todo cabía en el bolso gris, el cual por sus medidas reducidas entra como equipaje de mano en un avión. Algunas cosas sobrevivieron y se quedaron conmigo, como este monitor portátil, no es un tablet, es un monitor. Hoy por alguna razón no me he movido más, ese gabinete pasó 2 años y medio así en el mismo sitio, en el mismo escritorio, y ya me harté de él. Estoy en Argentina y quiero volver a cambiar de formato, lo agrandé, ya no tengo más problemas de espacio porque en este país espacio es lo que sobra y carne también.
También diré que cuando monté esto no existía AM5, no existía Ryzen 7000 y por ahora me mantendré igual con el procesador que tengo, el 5950X, porque sigue cumpliendo con todas mis necesidades actuales. Armar el gabinete grande fue pan comido, fue muy fácil. Más trabajo me dio sacarle las piezas al pequeñito. De hecho, más tiempo pasé desmontando el ITX que montando mi nuevo Corsair. Quería probar uno de estos Lion Lee tipo pecera, pero al final mi presupuesto se quedó en uno de malla. Pero no me quejo, está bello de verdad. Los acabados, muy bien Corsair, es un Corsair 4000D, me sorprendió gratamente y las piezas que compré en general son bastante comunes, me sirve porque son económicas y fáciles de probar y recomendar. Las compré yo. Sé que a los fabricantes no les gusta mucho que uno en YouTube le mezcle piezas de distintas marcas para los videos o en un mismo video. Yo tengo ahí Corsair con Gigabyte, con MC, está bonito todo y me da absolutamente igual. Fue lo que encontré mejor rendimiento-precio de cada cosa, yo sí mezclo todo. ¿Consideraciones? ¿Consejos? Sí, claro. A pesar de la facilidad y la amplitud del gabinete, visualiza, haz las cosas con calma y sigue un orden. Atornilla los anclajes del disipador en la placa antes de montarla. Deja el radiador de último o de penúltimo porque lo último es la gráfica. Y por favor, ten mucho cuidado con los conectores de ARGB. Primero, no confundas RGB con ARGB. En RGB toda la cinta lleva los mismos colores. En ARGB a cada LED se le asigna un color de manera individual. Además de que llevan distintos voltajes. Si no tienes controladora, puedes encadenar varios en paralelo en el mismo conector, pero ten cuidado. Mira esto, en el ITX acabé rompiendo el pin por un golpe de torpeza. Ahí tenía esta cinta de LED, o sea que aquí no solo es que podamos encadenar piezas específicas de PC como ventiladores y tal, sino que cualquier tipo de cinta que admita los mismos parámetros de ARGB funcionan allí. Ten muchísimo cuidado con esos pines, tiene que quedar así perfecto. Si te equivocas, haces una presión mala, equivocada y se rompe esa vaina. Con la Elite fui muy cuidadoso y no pasó nada, menos mal. Los cables de la fuente de alimentación deben quedar bien ajustados. Asegúrate de que está todo puesto. Si el contacto es falso, se pueden hacer chispas. Esta fuente es la Gigabyte ultra durable. Preferí esta antes que la convencional. Tiene mejor calidad. Aunque no es ATX 3.0, no tiene el 12VH PWR. Por eso es que salió súper económica, siendo 750 certificado Gold. Y el radiador es un MC Core Liquid M240. Sin pantalla, una lucecita, ya está, sencilla, cómoda, funciona. Pasa los cables por la parte de atrás, atornilla todo con calma. Si tienes que sacar las bahías de 3.5 pulgadas temporalmente, sácalas. Mira con qué facilidad, nada que ver con el otro sí es difícil, este facilita. Ya les voy a mostrar todo el procedimiento, grabé todo. En cuanto al ruido, la pequeña resultó ser más silenciosa en principio. Es porque tiene dos ventiladores de 14 centímetros. El disipador de Noctua tiene por dentro un ventilador de 9, lo que pasa es que no se ve. Le pondría estos ventiladores de 14 al Corsair, pero al pequeño no le voy a tocar sus ventiladores, no se los voy a robar. Aquí se puede ensamblar otra cosa. Además ya está modificado, tiene unas cositas aquí arriba para la cubierta magnética, todo está bien ajustado allí. Otra cosa, cuando cambias de placa y tienes el sistema operativo instalado sin reinstalar como hice yo, revisa bien el administrador de dispositivos, borra controladores USB y vuelve a instalarlos, porque si no empiezan a fallar. Aunque sea el mismo chipset AMD B550, aquí en el administrador de dispositivos tuve que borrarlo para que lo vuelva a reconocer. Bórralos y que se instalen nuevamente. Y de los drivers que se encargue el chipset de AMD de la web de AMD. O si no, formatea, instala todo desde cero. Esta es una placa Gigabyte B550 Aorus Elite versión 2. Ya hice un video anterior hablando sobre placas. ¿Qué le falta a la Elite? Un puerto USB X2. Yo tengo un SSD Attach, él es 3.2 X2, o sea, tiene dos canales. El X2 puede funcionar a 20 gigabits por segundo, a más de 2 GB por segundo, 2 GB. Otras placas de la misma categoría que esta, del mismo segmento, tienen ese puerto, USB-C 3.2 X2, y esta no la tiene. Tengo otro USB-C delante, en el gabinete, en el case, pero ese es generación 1, que es equivalente a 3.0. Pero el de atrás, que sí es generación 2, es USB-A de los rojitos, o sea, tiene un solo carril. Por suerte el cable que me vino con el Attach trae un adaptador a USB-A, pero igual se queda en generación 2 por 1. Es decir, va a 1 GB por segundo cuando este SSD puede ir tranquilamente a 2 GB por segundo si estuviera en el puerto apropiado. Bueno, ese puerto apropiado no me lo trajo mi placa madre. Tiene de todo menos eso.
Así que mi flamante SSD tendrá que conformarse con la mitad, 1 GB por segundo. Se me olvidó suspender BitLocker en la unidad principal. Antes de hacer el cambiazo hay que suspender BitLocker. Al migrar de hardware hay que suspender BitLocker. BitLocker tiene una función de suspender para cuando vayas a hacer este tipo de procedimientos o cuando vayas a actualizar la BIOS y cosas así, hay que suspenderlo. Haces el cambio y luego cuando el sistema arranca de nuevo se vuelve a activar él solo, no hace falta reactivarlo manualmente. A mí se me olvidó suspenderlo, debía suspenderlo cuando todavía estaba armada la pequeñita, la ITX, y me salió esta pantalla azul. Por suerte tengo respaldo de mi clave. La clave de BitLocker es la clave que generas cuando activas el cifrado de un dispositivo por primera vez. Si no la tuviese, habría que meterlo otra vez en la pequeñita, suspender el BitLocker y sacarlo de la pequeñita, porque todavía está el TPM ahí, pero siempre tienes que tener respaldo de la clave de BitLocker. No puedes activar BitLocker y después olvidarte dónde guardaste la clave. La puedes guardar en la cuenta de Microsoft también. Coño, ¿por qué mi gabinete nuevo no trajo un PC speaker? No puedo creer que el ITX, que es chino, sí me vino con uno de regalo y el Corsair 4000D no lo tiene. Bueno, regalo no, se supone que venían con eso. Un PC speaker es sumamente importante. Esta placa no tiene LEDs de depuración o de backlights. Si algo no arrancase, la única manera de enterarme sería con los códigos de pip, 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 pip del PC speaker. Menos mal que todo funcionó a la primera. Total, ya conseguiré otro, ya compraré un PC speaker porque eso no se lo voy a robar tampoco a la otra. Está muy bien allí donde está. Eso necesita, le voy a comprar su vaina, eso debe costar céntimos. El ITX es más cómodo de lo que parece. Mira cómo se le da la vuelta. Es que en realidad no habría que desarmar tanto, sino que aquí te queda un puerto PCI Express normal. Fíjate cómo está el cable hecho a medida. Y después esto va atornillado aquí y entra una tarjeta PCI Express sin problemas. Lo que pasa es que este mamotreto de gráfica es tan grande que encaja justo, pero para sacar los conectores de alimentación tuve que mover el ventilador de arriba, tuve que quitar la tapa de atrás, la de abajo, porque si no iba a ser imposible, pero es porque la gráfica es muy grande. Pero una tarjeta normal, no tan grande como esta, una como cualquier otra, sí encaja allí sin problemas, sin estar desarmando tanto. Es curioso porque en el Aerocool, que es el doble de grande, ni siquiera cabía. Mira cómo lo tenía temporalmente por fuera con un cable mientras llegaba a este, que es donde sí cupo. Claro, yo revisé bien las medidas de todo al milímetro. En ese momento me volví muy detallista y perfeccionista en ese sentido. Ahora tuve que rearmar todas estas cubiertas, volver a fijar el ventilador y ya cuando le meta otra tarjeta ya será una de tamaño moderado, la verdad. Es muy grande para hacer una simple 3070, pero a mí me encantaba cómo se veía ocupando todo el espacio. Fue bellísimo, de verdad se veía bellísimo mientras duró. Ya hay que evolucionar, hay que darle movimiento a la vida, hay que cambiar las cosas de vez en cuando. Te recuerdo que cuando compré todo esto no existía RTX 40, no existía AM5, esto era lo que había, y bien cara la gráfica con el tema de la escasez. Yo casi me obsesioné con el tema del consumo, hice unos videos sobre Undervolt. Pasa que esos videos viejos no tienen la misma retención que los de ahora. Si quieres curiosear, igual están ahí, no los borré. Ahora a tapar todo, algunos tornillos se me están aislando ya, pero yo creo que esta máquina muere con esta placa madre así como la ves. Ya pondré cosas allí, pondré procesador más económico, memorias más económicas, SSD pequeño, tarjeta PCI Express pequeña. Tengo pensado proyectos con esta maquinita. Los ventiladores aquí dan muy buen flujo de aire y son silenciosos. Al final me di cuenta que lo óptimo era meter aire por este y sacar aire por el otro. Así fueron las pruebas de temperatura que me lo confirmaron. Después de hacer las pruebas, la mejor opción fue esta, fue lo óptimo. Puse unos separadores para el que inyecta aire, para que no se pegue, porque tiene las cositas aquí, no se peguen los cables de alimentación de la tarjeta gráfica. El lado que echa es siempre el que tiene las barreritas estas de plástico. El que no tiene barreritas es el que recibe el aire. Estos separadores son cositos que se les pone a las tarjetas, a las placas madre, pero son de plástico, ¿ok? Los conseguí de plástico para que sea material aislante. Esto de arriba son imanes, se pega a la tapa del gabinete. Los filtros también son imantados, los compré aparte, y cuando voy a transportar el PC y meterlo en la mochila, primero le pongo estas dos ligas para que no se vayan a salir de la cubierta. Mira, mis ligas son estas. ¿Ves? Bueno, estas yo las pongo allí con esto para que no se le vaya a salir la tapa imantada. El de la mochila roja pesaba 8 kilos, este completo pesaba 7. Ahora después de grabarlo voy a pesar vacío, sin la gráfica, sin disipador, ni RAM, ni SSD. En edición te lo muestro. ¿Y por qué no una laptop? Las laptops no eran tan buenas como ahora. Y quizás ahora tampoco. De hecho yo tenía mi laptop. Porque esto no es un PC portátil. Esto es un PC muy transportable, pero no es como un laptop que te lo sacas en cualquier cafetería y lo usas y tal. No.
Y yo no soy de laptop tampoco. A mí me gustan las computadoras de verdad, por decirlo así. Sí, sé que ahorita en 2024 hay hardware portátil muy bueno. Sé que es necesario. No es como antes. El tiempo pasa y no puedes contar una historia pasada pensando en términos presentes. Igual una laptop de gama alta en ese momento no me convencía. En ese entonces no me salía, no me resultaba. Era demasiado cara, era demasiado complicada y no tenía todos los núcleos. Pero ¿por qué un 5950X allí? Métele un 5500, qué sé yo, algo acorde. Porque necesitaba los núcleos. Necesitaba los núcleos, así de sencillo. Trabajo con máquinas virtuales y son cosas que necesito. ¿Que la temperatura? Mira, los procesadores se calientan es por subir las frecuencias. Pasa de 4 GHz y se pone como un avión. No me interesa que vayan todos tan veloces. Está bien a 3.5, hasta menos. El Threadripper con tantos núcleos que tiene y tal van todos a 2.5 GHz, imagínate. Incluso el Threadripper de antes, de hace 4 o 5 años, tenía los mismos 16 núcleos por total que tiene el procesador mío. Por eso preferí caparlo, hacerle Undervolt y me sirvió. Me funcionó. Aquí está la comparativa, las medidas uno al lado del otro, sus filtros de polvo. Mira qué tan simple. El gabinete me trajo ya los separadores puestos, incluso ya en los 9 huecos de los tornillos estándares que son los de la placa madre y los tornillos estándares que son estos. Bueno, estas bolsitas las traen todos los gabinetes, excepto el PC Speaker que no sé por qué no lo trajo, pero bueno. ¿Cómo reconocer cuál es el cable de alimentación que va para la gráfica o cuál es el cable que va para el procesador? Ambos son de 8 pines, muy simple. El que se separa en 4 más 4 es el que va para el procesador. El que se separa en 6 más 2 es el que va para la gráfica. Si tienes uno nuevo, ATX 3.0, tienes el 12VHPWR que es así y ya no tendrías que tener más este otro. El enfriador vino con su pasta térmica y con todos los adaptadores y tornillos que aparecen aquí en el manual. Hay para todos los sockets, 1200, 1700, AM5. Esto ya tiene su backplate, solo hay que quitar los ganchos negros estos y cambiar plaquita aquí con sus respectivos tornillos. Para la placa madre está todo, lo del medio no es un tornillo, es como una cosita y una estaca para fijar la posición, para que encaje. Conectar todo con el mapa siempre en mano para saber dónde van las cosas. Me gustó esta cosita que trajo, la placa facilita mucho la vida, la verdad. La cago el gabinete, PC Speaker. Y ya está, para el radiador solo tienes que ver cuál de nuestros sockets es el que está dibujado aquí en, no sé, hay un manualcito medio mamarracho, pero solo encaja uno, mira. Este es el que entra aquí. Todavía no quites el plástico, primero preséntalo a ver. Luego sí, pasta térmica, se me desparramó esa vaina. Portaplastiquito, atornilla 1 a 1, como los cauchos de los carros, neumáticas, llantas de los automóviles, coches, qué sé yo. Así quiero decir, uno por uno, no todo en la esquina de una vez, ¿no? O sea, uno, después el otro, después el otro. A montar la gráfica y listo. Primer encendido, menos mal, todo a la primera. Y a esta gráfica se le dañaron los colores. Se nota más el glitch en movimiento, así que para disimular lo configuré fijo. Conecto todo. Sí, allí me trajo la Aorus antena, pero hay que hacer, no sé. Esa antena me va a quedar ahí atravesada en el escritorio. Tengo el router aquí mismo detrás de la computadora. No sé si afectará porque esta es Wi-Fi 6, pero es el mismo conector. Supongo que da igual, ¿no? Alguien que sepa de antenas que me diga. Listo, un poquito de cable management. Guardar la vaina esta de los discos duros. Está mejorable. Igual se tapa todo con la cubierta. Queda bien recoger todo. Ordenar la mesa, eso sí, mesa limpia y unas configuraciones rápidas para empezar. Aquí en HW Info vemos que no está activada la virtualización y tampoco el arranque seguro. Y cuando trato de abrir aislamiento del núcleo me dice que no hay características compatibles. Obvio, todo esto hay que activarlo en BIOS, pero antes lo vamos a actualizar. Esta es la versión de BIOS con la que vino la placa FB o 5.17 de noviembre 22. Metemos el archivo descargado en un pendrive FAT32 y me equivoqué una vez. No era este. Él lo detecta y ya, menos mal. Yo tengo la 1.3, le estaba metiendo el de la 1.0, ni me había fijado. En tiempos de antes, un error como este rompía la placa. Hoy en día te puedes equivocar y si se llega a pausar, apagar, dañarse algo, no hay problema tampoco porque tengo el flash button. Así que no hay excusa para actualizar. Si corrompes algo, metes el pendrive en el USB de atrás y pisas el botón y listo. De todos modos, ya reinicié con el bueno, el 1.3. Ahí actualizó. Es probable que ese botón nunca en la vida lo use porque ya 100% terminó reiniciando. Y olvidé suspender la clave de BitLocker por segunda vez hoy. Bueno, metí la clave de BitLocker de respaldo y listo, ya, sigo. Recuerda suspender BitLocker antes de hacer actualizaciones de BIOS para no pasar por esto de tener que buscar la clave. Veamos el reporte. Todo está desactivado. Y mira,
el fabricante de la computadora. Para Windows, Gigabyte es la marca de la computadora completa. Por eso es que pierde la licencia, claro. Modificaciones rápidas urgentes. BIOS modo avanzado. Activar XMP. Aquí, listo. Deshabilitar Legacy. Aquí, listo. Virtualización, activar. Bien escondido que estaba. Una cosa que debería estar activada por default, ¿no? Tan importante que es la virtualización. No sé cómo se les ocurre, cómo lo mandan así desactivado de fábrica. ¡Qué irresponsabilidad! Bueno, ya está. También hay que activar el Resize Bar. Algún corto haré explicando sobre esto. También aprovechando que desactivé el Legacy, voy a poner el arranque seguro y aprovecho de una vez para activar el Fast Boot. Ahora sí, computadora como nueva, BIOS actualizada, arranque seguro activado, virtualización funcionando, aislamiento del núcleo configurado, ya el PC está utilizable. Mira, todavía tenía el nombre ITX Overkill. Ya esta PC no se va a llamar así, ahora le puse otro nombre, AK Elite. Por cierto, Gigabyte trae un montón de bloatware. Te ofrece instalar el App Center, eso se puede deshabilitar en BIOS. Yo lo dejé, pero pendiente ahí con las aplicaciones que monto, que instalo. De momento me sirven solo estas dos, la de los ventiladores y la de los RGB. Pendientísimo cuando vayas a usar el App Center de Gigabyte, porque sin darte cuenta te instala el Norton y no te deja de tenerlo. Tienes que esperar a que instale completo para luego desinstalarlo. Así que si usas el App Center de Gigabyte, aquí a la derecha está el botoncito para instalar las cosas. Desactiva el Norton para que no te lo vaya a poner sin que te des cuenta. Yo con estas dos aplicaciones me bastan, no sé si me servirá luego alguna otra. Con el OCCT hago la prueba de máximo consumo. En la pequeñita llegaba a 440 vatios. Nunca probé subirle más porque me pasaba de 80 grados Celsius y porque la fuente es de 550. Pero esto es una prueba sintética, no es que siempre andaba así, ¿no? Normalmente en el escritorio andaba por debajo de 100 y jugando llegaría a 200, 300 como mucho. En la nueva, ya de entrada, tengo los mismos 440 vatios, pero no me pasa de 65 grados, así que le voy a dar más poder a ver hasta dónde llega. Bueno, según qué hagas, porque igual si le metemos todo el overclock lo llevamos a 90 grados sin sentido. Por mucha refrigeración que tenga, eso sí, esos ventiladores al máximo. Todos los núcleos juntos a 4200 está ahí. Y al final, después de probar distintas configuraciones de voltajes, PBO y todo lo demás, encontré una configuración satisfactoria. Esto es con la gráfica al 100% también, ¿ok? Y esto queda silencioso en el uso cotidiano porque con esta curva de ventilación hasta que no llega a 70 Celsius, los ventiladores se mantienen lentos. Y así no me anda haciendo todo ese ruido espantoso a cada rato. No. O sea, hasta que no llegue a 70 los ventiladores se van a quedar lentos. Punto. Silencioso, porque por suerte lo del ruido no es algo que una buena curva de ventilación no pueda solucionar. Igual pienso que debí optar por ventiladores de 14 como los de la pequeñita, que no suenan porque son de 14. Mientras más grandes suenan menos. También aquí donde estoy está haciendo bastante frío ahora mismo. Estamos en el invierno del hemisferio sur con temperaturas cercanas a 0. Y he visto este procesador en menos de 30 grados, incluso en 20 lo he visto en el escritorio. Esto de verdad que está frío, nunca lo había visto así, está como el culo de una foca. Obviamente ya cuando estás haciendo actividad, prendes la calefacción, tal, no sé qué más, pues te puede pasar de 40 y esto. Y como decía, cuando juegas te llega a 70, pues está perfecto, nada que ver con como estaba antes. ¿Y qué pasará con el mini ITX? Ahora yo no sé qué es más lujo, si el gabinete grande o el pequeñito. Yo creo que el pequeñito era el más lujoso, de verdad. Ahora que lo pienso, fue un lujo que yo tuve allí, porque el grande lo tiene cualquiera. El pequeñito no todo el mundo se lo arma. Ahora yo no sé. En realidad aquí lo tengo. Aquí lo tengo y lo voy a extrañar. No está tan desvalijado. Le falta procesador, RAM, memoria. ¿Qué te digo? Pero aquí tiene su placa madre, su vaina. ¿Qué más tiene? Procesador, RAM, memoria, SSD también. Ya esto va a ser otra historia. Esto lo voy a rearmar. Le voy a poner algo ahí más acorde con su tamaño. Y va a estar muy interesante. Y por eso es que te tienes que suscribir al canal si todavía no lo estás. Déjame sugerencias, cosas que me haya pasado por alto, información que creen que me pueda ser útil para ampliar esto o para hacer videos cortos relacionados. Tu contribución será bienvenida. Por tu atención, muchas gracias. Nos leemos en los comentarios. Así. Live long and prosper.